La Biblia, conjunto de libros, comienza con el Génesis. Seréis como Dios. El demonio revela su propio pecado y su propia frustración. Ha querido igualarse a Dios y no lo ha conseguido. Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo imagen de su propio ser, mas por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los de su bando. Sin embargo, en la tentación del Génesis, el diablo va más allá. Le propone a Adán ser como Dios, como dioses. Es algo que va dirigido a prescindir de Dios en la vida. Así el espíritu maligno trata de trasplantar al hombre la actitud de rivalidad, de insubordinación y oposición a Dios, que ha constituido la motivación de toda su existencia. Y nadie puede negar que el hombre moderno tiene la pretensión de dejar a Dios en el Olimpo, allí donde no estorbe. La tentación de creer en el Dios del teísmo, que deja al hombre total autonomía para decidir por sí mismo el bien y el mal, al margen de él, ¿hay algo más sutil y malévolo que negar a Dios? ¿Hacerlo inútil? El hombre se bastaría a sí mismo para realizarse, para decidir el bien y el mal, al margen de Dios, desde su propia subjetividad. Algunos nos sorprende hoy cuando dentro de este deísmo, esos señores de la ONU, saltándose todo el derecho internacional, repito, todo el derecho internacional, se permite la osadía de reprender, imponer, manipular, pasar aviso al Vaticano por el gran pecado de la pederastia. Rezar por la paz de Siria, el defender la vida en primer momento y no ceder en el aborto, la ONU pasa factura política. No defender los derechos del niño y los menores es toda una excusa. La Iglesia ha tenido altibajos. La Iglesia está integrada por pecadores, el primero yo y luego vosotros. El primero yo y luego vosotros. Pero la legalidad de la Iglesia católica no depende de las virtudes de los católicos. Por muchos católicos pecadores que haya, sigue siendo verdad que Cristo fundó su Iglesia en San Pedro. Además, en todos los tiempos ha habido grandes santos. Son momentos donde una Iglesia que no se doblega, que no está en el oleaje del mundanismo, debe unir ideales en torno al Papa. Y en esto los jesuitas saben más que nadie. En lo mundano están las moléculas del demonio, no lo olvidéis. Cristo, su Iglesia debe ser una. Jesucristo no fundó más Iglesia que la que fundó sobre Pedro. Sin lugar a duda, el más pecador de todos de los apóstoles, quitando a Judas. Fijaros, el más pecador de todos de los apóstoles fue Pedro, quitando a Judas, el traidor. Pero pidió perdón. Lloró, se arrepintió y no dudó en entregar su vida como el Maestro en la cruz. Esa es la piedra, la cefas de nuestra Iglesia. En la segunda carta a Timoteo, después de una mención de las Sagradas Letras, se encuentra esta afirmación: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, refutar, corregir y educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda obra buena. La inspiración de la escritura del pueblo judío señalan la inspiración divina como fundamento de dicha autoridad. Cuando leemos la escritura en las iglesias, palabra de Dios, palabra del Señor, y la besamos. Es palabra de Dios, es palabra del Señor. Dicho esto,
vemos en la Biblia, en el libro del Génesis, Biblia, conjunto de libros, en el Génesis, que es el primer libro, un demonio tentando en la libertad que Dios creador infunde a todas las cosas con el orden de su mente divina. Y cerramos con el texto del Apocalipsis. Este libro está tan impregnado del Antiguo Testamento que resulta difícil distinguir lo que es alusión de lo que no lo es. Hubo un gran combate en los cielos. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron, y no hubo ya lugar en el cielo para ellos. Y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. El diablo es un ángel pecador y castigado. El Vaticano II interpreta la Pascua de Cristo como aquello que destruyó el poder de Satanás sobre el hombre. El Concilio Lateranense IV, en el año 1215, lo define como dogma. Para el dogma, el diablo se ha hecho tal por su propia culpa. En sus orígenes fue una criatura buena de Dios, que no anula en nada una bondad sustancial del diablo en cuanto que debe su naturaleza creada a Dios. La teología moderna, influida por el ciencismo ilustrado a partir del siglo XVIII, en el ámbito de la teología liberal, tiende a reducir el tema demonológico y a presentarlo como una creencia mitológica e infantil, y niegan la existencia de un diablo personal, cósmico y espiritual, de la que es preciso purificar a la reflexión teológica bíblica. Esta tendencia culmina en la desmistificación radical de los datos sobre el diablo, presente en la escuela de Buttmann, teólogo protestante alemán, que vivió entre 1884 y murió en 1976. Los demonios, decía Buttmann, son mitos medievales, de origen paganos, figuras míticas. El pecado es solo un asunto del hombre, es decir, cuando uno peca, uno se convierte en diablo por nuestra desobediencia a Dios. Indudablemente, los milagros de Cristo y el carácter histórico de su resurrección quedan oscurecidos desde la teología desmitificadora de Buttmann. Esta idea no es la católica. En esta corriente moderna existen teólogos católicos, protestantes y judíos que niegan la existencia de un diablo personal, cósmico y espiritual. San Juan nos recuerda que todo el mundo yace bajo el yugo del maligno, pero su estrategia consiste fundamentalmente en hacerse ignorar. Repito, en hacerse ignorar. La teología de la secularización respondía, pues, y responde a una profunda crisis de fe en la que Dios queda relegado a la trascendencia de la nube y el hombre, disfrutando de una autonomía que le permite dirigir por sí mismo su vida, estamos todavía pagando las consecuencias de todo ello. En los sacerdotes respondía a la crisis de fe que vivían. En los seglares suponía la pérdida de todo signo que pudiera conducirle a lo trascendente. Así la secularización del mundo se ha unido a la secularización de la Iglesia. El resultado es la pérdida de la fe en gran parte de Europa y la reducción de la práctica religiosa, la ausencia de vocaciones y la relajación de la vida consagrada. No quiero dar la impresión de que todo en la Iglesia sea secularización e infidelidad, ni mucho menos. No podemos afirmar categóricamente que todo ese proceso sea obra del maligno. En el proceso de secularización influye, a mi modesto entender, dos causas esenciales: la mentalidad misma del mundo
y en el fondo los principios de la Ilustración. Un ataque frontal al cristianismo. Un ataque frontal al cristianismo. El teólogo alemán del siglo XIX, Matthias Schimben, que lanzó la hipótesis, no es algo revelado, de que la rebelión de Satanás contra Dios se debió a no aceptar este plan salvador, tenga por centro al hombre y no al ángel, que los ángeles existan para el hombre, para la alianza de Dios hacia el hombre, y que la encarnación se verificase en la naturaleza humana y no en la angélica, lo cierto y revelado es que Satanás quiso romper esa alianza que Dios hacia el hombre y consiguió que Adán y Eva rechazasen a Dios. La respuesta de Yahvé a Satanás fue: no se romperá la alianza, por el contrario, estableceré enemistad perpetua entre el género humano y tú. El pecado humano continúa a lo largo de los tiempos. Una cadena de depravaciones hace que la salvación en Cristo incluya el perdón de todo pecado mediante su muerte en la cruz. El hombre no se salva si no es en la cruz de Cristo. Por ello, esta muerte en la cruz está prevista desde la eternidad. Es decir, el designio salvífico o alianza comprende en sí la redención del pecado desde antes de la caída de Adán. A la vez, la muerte de Cristo en la cruz es mucho más que rescate o satisfacción por nuestros pecados. Es expresión de hondura de la infinitud que tiene en la Trinidad el designio de Dios en favor de la alianza. Nos podemos preguntar, ¿por qué Dios no mata al diablo? ¿No lo habéis pensado alguna vez? ¿Por qué Dios, que es el creador de todo, es el Dios del universo, por qué no mata al diablo? El diablo no puede morir, no es corpóreo, solo puede ser destruido, pero esa sería una acción contraria a la creación y Dios no lo hace nunca. Las miserias del ser humano aparece de varias maneras en el Nuevo Testamento. Deja bien claro que la tierra no es un paraíso. Los evangelios muestran en distintas ocasiones un largo cortejo de enfermedades y achaques que afligen a una multitud de personas. En los mismos evangelios, la posesión diabólica expresa la profunda esclavitud en la que toda persona puede caer. La muerte golpea y hunde en la aflicción. El Nuevo Testamento se refiere 511 veces al demonio. 511 veces al demonio. Pero es sobre todo la miseria moral la que llama la atención. Se ve que la humanidad se encuentra en una situación de pecado que provoca riesgos extremos. En consecuencia, la llamada a la conversión resulta urgente. La predicación de Juan el Bautista la hace resonar con fuerza en el desierto. Luego Jesús, su primo, toma el relevo. Proclamaba el Evangelio de Dios y decía: convertíos y creed en el Evangelio. Recorría todas las ciudades y pueblos. Denunciaba el mal que sale del ser humano y lo contamina, porque de dentro del corazón de los seres humanos salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, aborto, adulterio, separaciones matrimoniales sacramentales, avaricia, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al ser humano. En la parábola del hijo pródigo, Jesús describe el estado miserable al que queda reducida la persona cuando se aleja de la casa del Padre. En la carta de Pablo a los romanos se encuentra la descripción más sombría, patética de la miseria moral de la humanidad.
y el análisis más penetrante de la condición del hombre pecador. El cuadro que pinta el apóstol de toda la impiedad e injusticia de aquellos que retienen la verdad cautiva de la injusticia es en verdad deprimente. La negativa a glorificar a Dios y darle gracias conduce a una ceguera completa y a las peores perversiones. Pablo se preocupa de mostrar que la miseria moral es universal y que el judío no está exento de ella, a pesar del privilegio que tiene de conocer la ley. Apoya su tesis en una larga serie de textos del Antiguo Testamento que declara que todos los hombres son pecadores, no hay ninguno justo, ni siquiera uno. Tan solo la sin pecado, la Madre de Dios, que por expreso deseo del propio Dios, y porque es Dios, y así lo dispuso, y como es Dios, le da la gana y lo hace porque es Dios, crea la criatura humana más perfecta e intocable del universo, la Virgen María. El demonio se hizo más demonio que nunca cuando el propio Creador no dejó acercarse ya, que sería hombre, en la encarnación de una Virgen y de un castísimo y humilde esposo, San José. El demonio se arrastra bajo los pies de María, Inmaculada, humillado, y la Virgen le ordena: «¡Quieto ahí, Satán! ¡Quieto!». La nueva Eva, Inmaculada, ante ella no cabe el engaño, como hizo a nuestros primeros padres, y Dios de toda la creación así lo mandó como arquitecto supremo. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. Por eso la Iglesia oran: ven, Señor Jesús, ya que su venida nos librará del maligno. Las tentaciones de nuestro Señor, que no se libró tampoco de las tentaciones, y está en la Escritura y es palabra del Señor, no os olvidéis, son también las tentaciones de sus servidores, de un modo individual. Pero su escala naturalmente diferente. El demonio no va a ofreceros a vosotros y a mí, ni a todos los reinos, ni a todos los que estamos aquí, no estemos, todos los reinos del mundo. Conoce el mercado y como buen vendedor ofrece exactamente lo que calcula que el comprador tomará. Supongo que pensará, con bastante razón, que la mayor parte de nosotros podemos ser comprados por 20.000 euros al año y una gran parte de nosotros por mucho menos, seguramente. Tampoco nos ofrece sus condiciones de modo abierto, fijaros bien, sino que sus ofertas vienen envueltas en toda especie de formas plausibles. Pero si ve la oportunidad, no tarda mucho en señalarnos a vosotros y a mí cómo podemos conseguir aquello que queremos si aceptamos ser infieles a nosotros mismos y en muchas ocasiones si aceptamos ser infieles a nuestra lealtad. Un adulterio es un mal, porque se trata de una injusticia contra el propio cónyuge, pero tiene también su parte atractiva, el placer que procura. Ahí radica la atracción de la tentación. Un mal absoluto, impensable, no atraería nunca a ningún hombre. Es el bien que se da junto al mal lo que hace apetecible la tentación. El hombre sabe muy bien que aprovecharse de un cargo público para enriquecerse ilícitamente es un mal, pero sin duda es un mal que va acompañado de un aspecto atractivo, el enriquecimiento fácil y rápido. Es indudable, por otro lado, que el demonio puede servirse de nuestra situación, de la misma inclinación al pecado que llevamos dentro, y potenciarla mediante la seducción y el engaño. En ello radica precisamente su carácter de tentador.
Cuando se emplean los medios de comunicación para desprestigiar sistemáticamente a la Iglesia o al Papa, cuando se manipula la verdad de forma reiterativa en favor de un grupo de poder, cuando se destruye personas y vida de modo consciente mediante la difamación o la calumnia, allí hay algo de demoníaco, porque en todo estos casos se trasciende el ámbito de la debilidad humana y se entra en el dominio del odio y de la falsedad, que son propios del diablo. De hecho, el hombre actual se ha olvidado del demonio, no es más feliz y dichoso que en épocas anteriores y antiguas. El hombre de hoy está más prisionero del pecado que nunca. Droga, alcohol, sexo, corrupción. Libertad es la facultad de poder practicar el bien sin ningún obstáculo exterior ni interior a nosotros mismos. La facultad de poder hacer el mal no es libertad, sino depravación y esclavitud a las pasiones. La grandeza del hombre está en poder elegir entre el bien y el mal, entre el premio y el castigo. Entre el premio y el castigo. Todo el que sigue la verdad, en la medida en que la puede conocer, se salva por la gracia de Dios. Hay una vía para apartar de la salvación, destruir la verdad. Eso es lo demoníaco. Y en este sentido hay también algo de demoníaco en la desobediencia de ciertos teólogos al magisterio de la Iglesia. Pero Dios ha puesto de forma gratuita 3 antídotos contra el maligno: la oración, la alegría de nuestro corazón en el Señor y su infinita misericordia. Fijaros bien, fijaros. Después de cometido el mal, Judas, el diablo, y lo vemos en los propios entornos del Señor, en su apóstol Judas, exageró de tal manera su melancolía que llegó a perder al desgraciado olvidando la esperanza divina, pues después que se arrepintió no supo contener su corazón, sino que se dejó llevar por la tristeza, inspirada por el diablo, lo cual le perdió en la tragedia del suicidio. Las tentaciones del demonio son sutiles en cuanto se sabe revestirse de ángel de luz y presentar lo malo como bueno. ¿Qué nos dice sobre el demonio los padres de la Iglesia Católica? Antes explicaré quiénes son los padres de la Iglesia. Se llaman padres de la Iglesia a un grupo de pastores y escritores, eclesiásticos, autodidactas, obispos en su mayoría y santos, como ejemplo supremo de aquellos que han acogido la revelación de Dios en la fe en los primeros siglos del cristianismo, cuyo conjunto doctrinal es considerado fundamentalmente de la fe y de la ortodoxia en la Iglesia Católica. A mí personalmente me encanta y he estudiado por libre y meditado en profundidad a los padres capadocios, territorio de Asia Menor, que conoció muy pronto, el cristianismo, ya que el concilio de Nicea presentó la Capadocia a 7 obispos, que era muchísimo en aquella época, presentar la Capadocia a 7 obispos. Padre Capadocios, San Basilio de Cesarea, su amigo Gregorio Nacianceno y su hermano más joven, San Gregorio de Nisa. Proceden los 3 de unas aristocráticas familias, de un ambiente con una magnífica formación y educación en el espíritu griego, la máxima cultura de aquellos siglos y con una oratoria riquísima y muy entendible por todos los intelectuales y gente sencilla de aquellos días. Los padres subrayan constantemente la redención como liberación de Satanás, y no hay ni uno solo
Ni un solo padre que haya dudado de la existencia del demonio, así como de su carácter personal. San Basilio, en el Sermón 15 nos dice: si miras hacia el sol, será inmediatamente iluminado. Si miras hacia la sombra, necesariamente quedarás rodeado de tinieblas. El diablo es malo por haber escogido la maldad libremente y conscientemente, no porque su naturaleza esté de por sí en oposición con el bien. Fueron creados buenos, pero se hicieron malos. San Gregorio de Nisa: algunos ángeles, dicen, tuvieron envidia del hombre y rehusaron reconocer y reverenciar en él la imagen de Dios. Santo Tomás de Aquino: dos pasos del diablo. Primero engaña, después de engañar intenta retener en el pecado cometido. El diablo no puede llegar a lo íntimo del alma, como puede llegar a la gracia divina el Espíritu Santo. San Agustín explica que el mal no es una sustancia, pues toda sustancia creada por Dios es buena, sino una deficiencia que existe en los seres creados. El demonio, en consecuencia, no fue creado bueno, era un ángel bueno que prevaricó con su pecado. Se ha hecho malo, por tanto, en virtud del mal uso que hiciera de su libertad. San Ireneo: así como Eva fue seducida por un ángel para que se alejara de Dios, desobedeciendo su palabra, así María fue notificada por otro ángel de que llevaría a Dios en su seno si obedecía su palabra. Y como aquella fue inducida a no obedecer a Dios, así ésta fue persuadida a obedecerlo, y de esta manera la Virgen María se convirtió en abogada de la Virgen Eva. San Juan Damasceno: es el carácter irrevocable de su elección y un defecto de la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. No hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Los papas también han dado aviso del demonio. El Concilio Vaticano II, fijaros bien, habla 18 veces sobre el demonio, 17 en texto y una en nota. Suponer y dejar las mentes en blanco. Suponer yo, José Luis, que fuera demonio. Imaginaros que me hago demonio ahora mismo. ¿Qué haría? ¿Qué haría? Si yo, José Luis, fuera el demonio, haría dos cosas. Convencer al clero de que la oración no es tan importante como se decía en otros tiempos e introducir el relativismo en la Iglesia y en el mundo. Por eso, un hombre tímido, pero lleno de fe, dijo: Pablo VI al Corriere, el 29 de junio de 1972, fiesta de San Pedro y San Pablo, pocos años después de la clausura del Concilio Vaticano II, que duró entre 1963 y 1965, impulsado por su predecesor Juan XXIII, para modernizar la Iglesia y continuado por él. Hay una sensación de que por alguna fisura ha entrado el humo de Satán en el templo, dijo refiriendo a la crisis que vivía la institución en esa época de Guerra Fría y liberación sexual. Juan Pablo II, el 12 de mayo de 1986, publicaba la encíclica Dominum et Vivificantem sobre el Espíritu Santo en la vida de la Iglesia y del mundo. En el número 38 habla especialmente del demonio. Describe el Papa la acción del demonio como aquella que tiende sobre todo a separar al hombre de Dios. Repito,
a separar al hombre de Dios. El Papa León XIII, el 13 de octubre de 1884, experimentó una visión horrible, tétrica. Después de celebrar la Eucaristía, estaba consultando sobre ciertos temas con sus cardenales en la capilla privada del Vaticano, cuando de pronto se detuvo a pie del altar y quedó sumido en una realidad que solo él veía. Algo muy duro había visto por la palidez y horror de su rostro. Se incorporó y se fue a su estudio privado. Lo siguieron y le preguntaron: ¿qué le sucede a su santidad? Santidad, ¿qué le sucede? Él respondió: oh, qué imágenes tan terribles se me han permitido ver y escuchar. Y se encerró en su despacho. Introdujo en la Eucaristía una oración a San Miguel. Está presidiendo, como veis, esta San Miguel, patrón de Bobadilla. Esta posta está realizada por mí, este momento espiritual. El ateísmo separa al hombre totalmente de Dios y queda en el mal. Por eso, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, aprobada por los padres conciliares el 7 de diciembre de 1965, solemnemente promulgada por Pablo VI, ese mismo día, cómo caminar la Iglesia en el mundo contemporáneo, en el mundo de hoy en el que estamos. Entre la forma de ateísmo moderno debe mencionarse la que pone la liberación del hombre principalmente en su liberación económica y social. Pretende este ateísmo que la religión, por su propia naturaleza, es un obstáculo para esta liberación, porque al orientar el espíritu humano hacia una vida futura ilusoria, apartaría al hombre del esfuerzo por levantar la ciudad temporal. Por eso, cuando los defensores de esta doctrina logran alcanzar el dominio político del Estado, atacan violentamente a la religión, difundiendo el ateísmo, sobre todo en materia educativa, con el uso de todos los medios de presión que tiene a su alcance el poder público. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la caída de los ángeles? Sobre el demonio. Con la expresión la caída de los ángeles se indica que Satanás y los otros demonios, de los que habla la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, eran inicialmente ángeles creados buenos por Dios, que se transforman en malvados porque rechazaron a Dios y a su reino, mediante una libre e irrevocable elección, dando así origen al infierno. Los demonios intentan asociar al hombre a su rebelión contra Dios, pero Dios afirma en Cristo su segura victoria sobre el maligno. Los medios de comunicación que en este campo han ofrecido un pésimo, a mi entender, servicio, por otro lado, periodistas muy mal formados, que hay que reconocerlos, en estas materias, poco doctos, han amplificado el fenómeno sin dar casi nunca una información correcta. De este modo, han hecho publicidad del mal y lo han propagado. Y así hoy vemos toda esa gente que recurre a magos, a cartománticos, a sectas satánicas, cuyas consecuencias asustan a las mismas autoridades civiles. Como se ve, se hacen reuniones espiritistas como si fueran un juego. Otra de las causas de los males son la persistencia y endurecimiento en cierta forma de pecado graves. Yo aquí hablaría muy seriamente del aborto y eutanasia, entre otras. Fijaros bien. Cuando disminuye la fe en Dios
y en el hombre entra el relativismo de vida, queda abandonado a sí mismo y muchas manifestaciones del mal sin excluir al mismo maligno. Una mañana del año 1985, el cardenal Ugo Poletti, vicario de Juan Pablo II, como obispo de Roma, llamó a un sacerdote paulista, nacido en 1925, el padre Gabriel Amort, para encomendarle una misión muy especial, una misión muy difícil, una misión muy discreta, una misión muy delicada: ser el exorcista de la diócesis de Roma. Pues bien, en estos años el padre Amor reconoce más de 50.000 exorcismos. Repito, 50.000 exorcismos. ¿Pero qué es un exorcismo? Una oración pública de la Iglesia que se hace con la autoridad de la Iglesia, porque la hace un sacerdote designado por el obispo. Es una oración de liberación del demonio, de su influencia maligna o del mal provocado por él. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su Iglesia. La Iglesia ha instituido el sacramento del exorcismo precisamente para dar más eficacia al poder conferido por Cristo a todos los creyentes. Nadie puede ejercer de exorcista si no ha obtenido el permiso previo y que el obispo ha de elegir para tal función a un sacerdote piadoso, prudente, sabio y de vida ejemplar. Gabriel Amor, famoso exorcista del Vaticano, dice que siempre que hace un exorcismo se encomienda a la Virgen María para que me proteja bajo su manto, y explica cómo la principal victoria del demonio es la de hacer creer que no existe, que no existe. El demonio se descontrola, en rabia desesperada, cuando coloco algo que refleja la presencia de la Virgen. A María le tiene un odio impresionante. Fijaros lo que dice el Padre Amor. Entonces, si se revuelve, no lo puede soportar, huye como de la peste. Si hasta ahora su mayor resultado era hacer creer que no existía, ahora revienta de gana de protagonismo. Benedicto XVI le preguntaron, cuando aún era cardenal Ratzinger, ¿cómo se puede hablar más del demonio fuera de la Iglesia que dentro de ella? Contesta, fue el cristianismo el que quitó el miedo a los demonios, porque el cristianismo presenta la figura del demonio como una realidad, una persona limitada y que ha sido vencida por Cristo. El cristianismo no tiene por qué tener miedo. Ahora bien, en la medida en que se pierde la fe en Cristo, vuelve el miedo, mezclado con morbo, con curiosidad. Es curioso que a veces las verdades, y ya lo dice la Escritura, sigue diciendo el Papa Benedicto XVI, no nos lo debemos a nosotros. Dios puede sacar hijos de Abraham de las piedras. Para terminar, en su primera misa como Papa, la tarde del 14 de marzo de 2013, Francisco afirmó que el que no reza al Señor, reza al diablo, porque cuando no se confiesa a Jesucristo, se confiesa la mundanidad del demonio. Los celos llevan a matar, la envidia lleva a matar. Ha sido precisamente esta puerta, la puerta de la envidia, por la cual el diablo ha entrado en el mundo. La oración que el Señor nos enseñó, no nos dejes caer
en la tentación y líbranos del mal. Líbranos del maligno, del mal. No se puede negar ni discutir la existencia de los ángeles y de los diablos. Es cierto que el diablo vencido ya por Cristo sigue actuando en el mundo y la Iglesia. Está condenado y vencido, pero sigue actuando aún contra la Iglesia hasta la segunda venida de Cristo, cuando será definitivamente arrojado al infierno. Ahora bien, la condenación del demonio ya es definitiva. He dicho.